Que Dios me lo bendiga de parte de nuestro Señor Jesucristo y que la paz del Señor repose en cada uno de vosotros. En Isaías 55:11, la palabra de Dios dice que la palabra que sale de mi boca no regresa vacía. Vamos a estar lecturando en Primera de Pedro, capítulo 15, 16. Dice la palabra de Dios: aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, porque escrito está: ser santo porque yo soy santo. Si tú y yo somos hijos de Dios, tenemos que ser imitadores del Espíritu Santo, porque escrito está: ser santo porque yo soy santo. ¿Qué quiere decir ser santo? Separarse para Dios, apartarse del mal, buscar hacer la voluntad del Señor Jesucristo. Porque el Señor nos está demandando que busquemos la santidad, dejar de hacer lo malo, dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Porque humanamente somos carne, humanamente actuamos como nosotros creemos que es así, pero Dios nos enseña a través de la palabra que nosotros tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando bajo el temor del Espíritu Santo. Eso dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. No es lo que le digo yo, sino lo que dice la Biblia. Por eso cuán importante es lecturar la palabra para enterarnos cuál es la voluntad de Dios, cómo debemos apartarnos del mal. Porque humanamente, si no leemos la palabra del Señor, no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que sacar el tiempo para el Señor, porque el tiempo de Dios está cerca. Cristo viene por segunda vez a llevar a su pueblo, los que viven en santidad, los que viven haciendo la voluntad de Dios. No quiere decir que entonces yo me voy al infierno porque yo no vivo en santidad. Pero Dios conoce que tú primeramente lo aceptas al Señor Jesucristo y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, apartarte del mal. Porque acuérdate que Dios no vino por el sano, Dios vino por el enfermo. Cristo te ama. No solamente ama al sano, sino ama aún el que anda pecando. Pero es necesario que tú lo reconozcas y entiendas que necesitas ayuda de Dios. Es necesario que te des cuenta que a través de esta palabra que te estoy predicando, que Dios te está diciendo: deja de hacer lo malo. Si estás en adulterio, sepárate del adulterio. Ten el temor a Dios. ¿Quieres irte al cielo? Tienes que aprender a soltar lo que te gusta. Tienes que aprender a dejar lo que más te agrada para poder ir al cielo. Porque en este mundo tú puedes tener placeres momentáneos, alegría momentaria, pero tú sabes cuál es el fin. El fin es camino de muerte. Vas al infierno si no te apartas del mal. Porque es necesario apartarse del mal camino y seguir en el camino que Dios desea que andemos. En este mundo está lleno de maldad, en este mundo está lleno de dolor, de soledad, de tristeza. Pero Dios, a través de la palabra, nos da esa paz, esa santidad, ese gozo que tú no has sentido hace mucho tiempo, que solamente Dios puede dar esa paz, esa santidad. Hay una alabanza que dice: solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo pasa, pero la palabra no pasa. Acuérdate que la palabra de Dios nos enseña. En Romanos 10, 17 dice que la fe viene por oír la palabra del Señor. Si tú te has retenido a escuchar esta palabra, es porque Dios desea que tú cambies.
Él te está hablando, Él te está diciendo, necesito que dejes de hacer lo que estás haciendo, porque eso te está llevando a la perdición, eso te está llevando a ir al lugar llamado infierno. Nosotros estamos aquí para anunciar la palabra del Señor. Cuando tú te apartas del mal, Dios te ha traído a ti, a mí, con un propósito. Con el único propósito de ¿qué? De ganar almas, salvar almas que están perdiéndose, que están yendo cada día al infierno. ¿Por qué? Porque siguen haciendo lo malo. Y tú y yo somos luz en medio de las tinieblas. Tenemos que apartarnos bajo el temor de Dios, dejar de hacer lo malo, continuar haciendo para el llamado que Dios nos ha hecho a ti y a mí. Porque a través de estas redes yo sé que hay muchos que están a punto de irse a un adulterio, pero déjame decirte que Dios te dice, detente, no hagas lo que tengas que hacer. A través de estas redes hay muchos que quieren hasta matar, pero déjame decirte, Dios te ama. No te mates, porque acuérdate que el homicida no va al reino de los cielos. A través de esta palabra tal vez hay alguien que tal vez dice, nadie me ama, nadie me quiere. Pero yo creo que a través de la palabra, déjame decirte, Cristo te ama, porque Dios es amor. A través de esta palabra hay muchos que están enfermos, están a punto hasta de irse a un brujo, pero déjame decirte que si tú te vas a un brujo, estás yéndote contra la voluntad de Dios, porque Dios no trabaja con los brujos. Dios trabaja con la santidad divina para que todo aquel que cree. La presencia de Dios está ahí donde tú te encuentras. Deja que Dios moldee tu mente, tu corazón. Aquello que ha pensado tal vez hasta irse de la iglesia. Déjame decirte que ahí donde tú estás congregándote, ese es el lugar que Dios desea que tú estés siempre. Ahí Dios te va a levantar. Solamente apártate del mal. Busca la santidad. En Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino con el bien vence el mal que está en ti, el mal que hay en tu vida. Esta palabra yo creo, como al principio yo dije, que no va a regresar vacía, creyendo que la palabra de Dios no va a regresar vacía, porque Dios, tanto a ti y a mí, me habla. Es la palabra, es la que nos orgulle y nos separa para Él, que busquemos la santidad de Dios. Basta de vivir una vida que no agrada. Y toda la gloria y la honra que sea para nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que dio la vida por nosotros. Y nosotros debemos, bajo el temor de Dios, agradecerlo. ¿Cómo? Obedeciéndole a Él. Porque muchas veces pisoteamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo con nuestros hechos. Tal vez odiando al hermano, no hablando al hermano. Tal vez por un lado le doy la mano y por otro lado dice, me cae mal. Pero Dios, que conoce alma, cuerpo y espíritu, toda nuestra mente, Él conoce la intención del corazón. Él sabe tu vida cómo está andando. Pero Dios hoy desea que tú y yo seamos una nueva criatura y que las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. La palabra de Dios dice, si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que le confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si tú has escuchado esta palabra, no es casualidad, es la palabra de Dios a través de tu sierva Sonia, que te ha hablado. Que Dios te continúe bendiciendo. Que esta palabra quede grabada en tu mente, en tu corazón. Cristo te ama, no estás solo. Siempre Dios está contigo. Amén y amén. Bendiciones.